Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría mostrar mis agradecimientos a los organizadores de este cuarto Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad por haberme dado la oportunidad de presentar mi ponencia y este vídeo de presentación de la misma. Y por otra parte, agradecer también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla escuchando este vídeo en este momento, interesándoos por el tema que quiero exponer, que es nada más y nada menos que la xenofobia y el etnocentrismo y xenofobia en el cómic actual, en concreto centrándome en el caso de el historietista Riyad Satuf. ¿Por qué he elegido a Riyad Satuf? Bueno, en primer lugar, es un historietista de madre francesa y padre sirio que creció entre ambas influencias. En segundo lugar, porque se trata de una historia autobiográfica terminada hace relativamente poco, en 2023. Se trata de una saga larga de 6 volúmenes donde Satuf narra su vida, su autobiografía desde su más tierna infancia, desde que tenía 2 años, hasta que es un joven adulto que ya empieza su camino vital propio, que ya se dedica al cómic, a lo que él deseaba, y que de alguna manera encuentra su lugar en el mundo y su propia identidad, más allá de sus influencias paternas. Em, Satuf, como he dicho, es un niño que crece entre Siria y Francia, básicamente. También, cuando es muy pequeño, viven durante un tiempo en Libia por motivos de trabajo de su padre, que en ese momento es profesor universitario. Y bueno, también dedica en el primer volumen un buen trozo a su vida en Libia y las vicisitudes y anécdotas que allí les ocurrieron. Pero sobre todo, como he dicho, la historia del árabe del futuro transcurre oscilando todo el rato entre Siria y Francia. Como sabemos, en el imaginario colectivo, en la forma que culturalmente tenemos de entender el mundo y sus divisiones y su funcionamiento, está muy arraigada la diferenciación, la división Oriente-Occidente. Riyad Satuf la plasma de manera honesta y cruda en su obra, ya que, bueno, la obra nos presenta a un niño rubio, muy guapo de pequeño, que llama la atención de todo el mundo, al que todo el mundo adula, incluidos sus padres, pero que conforme va creciendo se va dando cuenta de que, primero, el matrimonio, la unión de sus padres toman cada vez caminos más divergentes, y por otra parte, que el entorno, sobre todo de niños de su edad, tanto familiares como sus primos, como compañeros de escuela, y etcétera, vecinos, etcétera, no le hacen la vida demasiado fácil, ni en Siria ni en Francia. Porque, bueno, en Siria llama mucho la atención por ser rubio, por ser blanquito, por ser endeble, un poco incluso femenino. Él lo dice en muchas ocasiones que no era un niño rudo, era un niño más bien sensible, más bien retraído. Y además, por el tema de su pelo tan llamativo y de la procedencia de su madre, pues todo el mundo sabía que su madre era francesa, recibía incluso insultos, vejaciones, y había rumores sobre, por ejemplo, que era judío, lo cual en Siria, entre los niños de Siria, era el peor, como el peor insulto que puedas imaginar, ya que, bueno, por todo el tema el tema del Estado de Israel, de las guerras, de los conflictos, judío es lo peor que podían llamarle. Em, pero bueno, en Francia también tampoco acaba de encontrar su sitio. Por un lado, porque se considera demasiado francés, demasiado sirio en Francia, igual que se consideraba demasiado francés, que se sentía demasiado francés en Siria. En Francia, cuando dice que es árabe, muchos compañeros no le creen, precisamente por el mismo motivo por el que lo insultaban en Siria, porque es rubio, porque es endeble, porque lo consideran un niño pijo, un niño bien, de buena familia. No encaja en el estereotipo manido que tienen los compañeros de clase de los árabes. Su estereotipo es hombres, chicos rudos, chicos aguerridos, morenos, que imponen, y Satuf no encaja con esa descripción. Entonces él se ve obligado a defender sus raíces de alguna manera. Mm, él se ve impelido, digamos, a reivindicar su arabismo, a reivindicar que él es medio árabe, porque quiere que le crean, porque es verdad, su padre es sirio, se ha criado en Siria, lo es.
Por otra parte, también en Francia se da cuenta de una cosa importante, que es que solo él parece reparar en los árabes. Por ejemplo, hay escenas en los cómics en que habla de cómo los hombres árabes que ve por la calle sentados en un banco o que cruzan la mirada con él le recuerdan mucho a su padre. Dice que todos le resultan similares a su padre en la mirada, en los gestos, en la actitud. Em, por eso él no es capaz ni en Siria ni en Francia de desprenderse de sus dos influencias. Las tiene en casa. Al principio, cuando sus padres se conocen en el primer volumen, su padre es un sirio que ha ido a París a estudiar en la Sorbona, se doctora en Francia, aunque con una nota mediocre, y esa raíz de esa nota mediocre, yo creo que empieza a desarrollar un poco esa aversión hacia los franceses y en extensión hacia los europeos, que acabará por llevarle por el camino de la radicalización o del fanatismo. Su padre acaba, que era un hombre que se vanagloriaba de no creer en Dios, era un hombre que se vanagloriaba de ser progresista, acaba convertido en un fanático eh, en un fanático, en un racista, él mismo, y, y bueno, y Riaz tiene que convivir con eso, con un padre que va radicalizándose y una madre que cada vez va viendo que es más infeliz al lado de ese hombre. Todo, bueno, esa confusión acaba desembocando en un joven adulto que no se encuentra a sí mismo, que vive un poco por encima de sí mismo y con demasiada influencia mental de su padre, de su familia paterna, con demasiado caos psicológico, lo que le lleva a la consulta de una psicóloga al final de la saga, que le hace ver que es él mismo el que tiene que aparecer en sus pensamientos y no las influencias externas por más que sean paternas o familiares. Así, él va encontrando su camino, va encontrando su mundo en el mundo del cómic, e incluso en una entrevista de Satuf, él alega que no se siente ni sirio ni francés, que se siente el eterno extranjero con esa mirada virgen que le ayuda a dibujar sus cómics, y que además se siente historietista, porque él encuentra afinidades y encuentra su patria, entre comillas, entre la gente que se dedica a lo mismo que él, que tiene su misma pasión, lo que nos habla un poco también de la identidad, de la construcción de la identidad propia más allá de las fronteras geográficas o culturales. Eh, bueno, en conclusión, podríamos decir que el árabe del futuro es una muy buena muestra de xenofobia y endocentrismo de la xenofobia y el endocentrismo que se ocultan en toda vida que se mueve o entre muchas vidas que se mueven en la interculturalidad y las dificultades de encontrarse a uno mismo más allá de tus influencias, de encontrar tu propia identidad y reivindicarla como algo que va mucho más allá de una nacionalidad o de una procedencia. Em, Esto es todo. Eh, Me quedo a disposición de preguntas y comentarios. Muchas gracias de nuevo a organizadores y a oyentes. Y lo dicho, quedo a disposición. Gracias.